Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar de los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Pues son esos signos que utilizamos para cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que dan sentido al texto. Sin estos signos leeríamos todo de seguido, mecánico, sin parar, sin respirar, por decirlo así, ¿vale? Entonces, gracias a estos signos podemos hacer esas pausas que hacen que muchas veces el texto tenga un significado distinto a si no las hubiera. Vamos a ver en este primer vídeo la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos, ¿vale? Hay otros signos que también podemos utilizar, los veremos en vídeos posteriores. Bueno, entonces empezamos con la coma. ¿Cuándo utilizamos la coma? Pues la coma la utilizamos en las oraciones para separar los elementos de una enumeración, siempre y cuando no vayan unidos por las conjunciones y, o, ni. Por ejemplo, he hablado con Juan, Pedro, Carlos y Roberto. Veis que después de cada uno de ellos hago una pausa, con Juan, Pedro, Carlos y Roberto. Pues bien, aquí este i ya me indica que no tengo que poner coma. En los otros sí que lo pondré porque es una enumeración de las personas con las que he hablado. También se utiliza para aclarar o explicar algo. Por ejemplo, Tommy, mi perro pequeño, es el más juguetón, ¿vale? Entonces estoy explicando quién es Tommy, mi perro pequeño. También se utilizan para separar el nombre de una persona a la que se dirige el emisor. Esto es como un vocativo. Cuando yo voy a llamar a alguien digo, Juan, contesta mi pregunta, ¿vale? Ese Juan lleva coma. Juan, contesta mi pregunta. Se nota rápidamente por la pausa de mi voz. Sin embargo, si digo Juan contesta mi pregunta, es una oración afirmativa en la que he dicho que Juan ha contestado a mi pregunta, está contestando a mi pregunta, ¿vale? También se utilizan para expresiones y conectores del tipo, por ejemplo, sin embargo, es decir, en fin, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, los payasos son divertidos, es decir, son muy graciosos. Cuando voy a hacer ese tipo de conector, si está en medio, iría entre comas. Si lo pongo al principio, es decir, o sin embargo, ese sin embargo iría con coma después. La coma sirve para evitar ambigüedades. Esto, como todas las pausas, ya os he dicho que es muy importante. No es lo mismo que me pregunten, ¿vienes con nosotros al cine? Y diga, no, pensaba descansar, es no voy porque pensaba descansar. O diga simplemente, no pensaba descansar, que en este caso lo que estoy diciendo es que yo no pienso que vaya a descansar, no voy a descansar, ¿vale? Entonces veis la diferencia entre que haya coma y no haya coma. De aquí que la coma sirva muchas veces para evitar esa ambigüedad. Si yo este texto lo pongo sin ningún tipo de signo de puntuación, entiendo que no voy a descansar, ¿vale? La coma indica además que se ha omitido un verbo. Esto lo hacemos muchas veces. Mirad, los verbos, cuando voy a utilizar en la misma oración el mismo verbo, muchas veces lo omitimos, pero de esta manera. Él ha leído mi libro y yo el suyo. Imaginaros que la frase en sí sería, él ha leído mi libro y yo he leído el suyo. Bueno, pues para omitir ese he leído el suyo, pues ponemos y yo el suyo, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los usos que tienen la coma. Vamos a ir ahora al punto. El punto nos lo podemos encontrar en tres versiones: el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto seguido separa dos frases de un mismo párrafo. En un mismo párrafo puedo tener varias frases, pues cada frase va separada por un punto. El punto y aparte es el que marca el final de un párrafo. Acabo un párrafo, empiezo otro, pues por medio hay un punto. Y el punto final es el que indica el final del texto. A partir de ahí se acabó nuestro texto. Bueno, pues ¿qué misiones tiene el punto? ¿Qué nos va a señalar? ¿Cuándo lo voy a emplear? Bueno, pues señala el final, ya lo hemos dicho, de una oración que no sea interrogativa o exclamativa. Hay una ley muy importante. Cuando una oración es interrogativa o exclamativa, acaba en la interrogación o en la exclamación y esa se lleva en el puntito. Si os dais cuenta, cuando escribo una interrogación, ya pongo ahí el punto.
y cuando escribo una exclamación pongo ahí el punto. Después de estas nunca más tengo que poner otro punto. Hay gente que pone interrogación y luego punto. Eso está mal. Ese punto hay que omitirlo porque ya viene con la interrogación. Bueno, pues el punto señala el final de una oración, menos en el caso de interrogativa y exclamativa que digamos ya lo tienen puesto. La regla general me dice que la primera palabra después de un punto siempre va a comenzar por mayúscula. Por ejemplo, se terminaron las vacaciones, ahora toca estudiar. ¿Veis? Punto, ahora toca estudiar. Se emplea también detrás de las abreviaturas. Cuando ponemos una abreviatura, la abreviatura siempre acaba en punto. Por ejemplo, señor es SR y un punto, conocí al señor López en Londres. Usted, UD, punto, haremos lo que diga usted, etcétera, etc, punto, visitaremos a tu madre, tu abuela, tu hermana, etcétera. ¿Veis? Entonces, siempre que utilicemos una abreviatura, una cosa es abreviatura, otra cosa es sigla, ¿vale? Cuando utilizamos una abreviatura, siempre esa abreviatura acaba en punto. No se pone punto, y esto es muy importante, después de un título o de un subtítulo de un libro o de un artículo. Si yo tengo un libro y pone gramática de la lengua española, ahí no pongo punto, ¿vale? Siempre que haya un título, no. Cuando yo firmo, tampoco, ¿vale? En este tipo de cosas, títulos, subtítulos, firmas, no vamos a poner punto. El punto y coma. Bueno, pues el punto y coma es una pausa un poquito más grande que la coma, pero un poquito más pequeña que el punto. Nos había comentado que la coma es la pausa mínima que tenemos y el punto es una pausa más grande. Bueno, pues el punto y coma anda a caballo entre las dos. Es un poquito más grande que la coma, un poquito más pequeño que el punto. Lo utilizamos para separar los elementos de una enumeración, fijaros como la coma, pero cuando ya hemos utilizado comas. Por ejemplo, en inglés, mesa se dice table. En portugués, escribanina. Y en italiano, escribanía. Fijaros, cada vez que separo, en inglés, utilizo coma. Mesa se dice table. Voy a poner otra frase, pero no voy a decir coma, porque digamos que esta en sí es una frase y esta veis que vuelve a como a comenzar. Ahora, en portugués, pues punto y coma aquí. Coma, tarará. Y aquí, como yo utilizo el i, no tengo que añadir ningún signo de puntuación. También se utiliza para separar una oración de otra con la que está relacionada por su significado, pero están constituidas de forma independiente. Por ejemplo, seguro que saca buena nota, una buena nota. Y luego digo, siempre has sido un buen estudiante. Claro, está relacionado el sacar buena nota con ser un buen estudiante, ¿vale? Pero son oraciones independientes. Entonces las voy a unir por medio de un punto y coma. Es como una pequeña explicación. Seguro que sacas una buena nota, siempre has sido un buen estudiante. ¿Veis? El punto y coma separa unas oraciones de otras que empiezan por expresiones como sin embargo, no obstante o por el contrario. Veis que antes hemos utilizado la coma, ¿no? Pues ahora estamos muy ocupados, punto y coma. Sin embargo, debemos sacar tiempo para vernos, ¿vale? Veis que aquí lo vamos a utilizar. Estamos muy ocupados, no obstante, debemos sacar tiempo para vernos, ¿ves? En este caso, podríamos colocar ahí punto y coma. Después de la expresión va la coma, como hemos dicho cuando hemos explicado este signo de puntuación. Pasamos a los dos puntos. Perdonad. Después del saludo de una carta o de un texto, o en un texto, fijaros, cuando yo saludo, cuando digo, querido Juan, ¿vale? Es cerrar el encabezamiento. Pero muy importante, después de estos dos puntos, el texto que sigue se escribe en párrafo aparte y además con mayúscula inicial. Yo escribo una carta y siempre los empieces son de esa manera. Un encabezamiento, que en este caso es querido Juan, dos puntos, y luego aparte y mayúscula. Seguramente te sorprende que te escribas, por ejemplo. También los dos puntos anteceden a una cita textual de lo que ha dicho otra persona. Si la cita es completa, el texto comienza con mayúscula inicial. Por ejemplo, en realidad has dicho, dos puntos, entre comillas, no pensaba descansar.
¿Veis? Como es la frase completa que ha dicho, mayúscula, ¿vale? Comienza con mayúscula inicial y entre comillas porque es la frase tal y como la ha dicho la otra persona. Antes de empezar una enumeración, la fiesta tuvo 3 partes, 2 puntos. La cena, el cine y la discoteca, ¿vale? Ya veis, para enumerar esas 3 partes, primero ponemos 2 puntos. Se usan también antes de una oración que es una aclaración, causa o consecuencia de otra, inmediatamente anterior. Lo repito, se usa antes de una oración que es una aclaración, causa o consecuencia de otra inmediatamente anterior. Estos son los días que podemos quedar todos. Y ahora lo voy a aclarar. El lunes, el jueves y hoy. ¿Vale? Entonces, antes de una oración que sea la aclaración, causa, consecuencia de esta de aquí. Los días que puedo quedar son lunes, jueves y hoy. Y por último vamos a ver los puntos suspensivos. Tienen 3 usos fundamentales. Se usan al final de una enumeración para indicar que está incompleta. Por ejemplo, en la biblioteca hay libros de ciencias, novelas, psicología, matemáticas, puntos suspensivos. Podríamos sustituir estos puntos suspensivos por la palabra etcétera o poner su abreviatura etc. Se utilizan también para interrumpir una oración y expresar sorpresa o duda. Quizás yo podría... De repente el perro ladró y nos sorprendió. ¿Vale? Cuando se interrumpe lo que se está diciendo, porque ya se sabe su continuación. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los refranes. Quien a buen árbol se arrima, por cierto, quien a buen árbol se arrima, ya sabemos que es buena sombra le cobija, ¿no? O dime con quién andas, y lo dejo ahí porque yo sé que la otra persona sabe el final de la frase, ¿vale? Imaginaros, estoy hablando de alguien pues que se ha juntado con personas que no le convienen y no le está yendo bien. Y entonces digo, ¿ves? Dime con quién andas. Entonces ya entendemos el final de la frase. Ahí pondríamos puntos suspensivos. Bueno, pues ya habéis visto de qué manera tan sencilla hemos diferenciado la coma, el punto y coma, los 2 puntos y los puntos suspensivos. Espero que el vídeo os haya gustado. De ser así, regálame un like, que me ayuda un montón. Si todavía no te has suscrito, pues este es un momento ideal para hacerlo y poder ver así pues todo el contenido que tenemos en el canal. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.